Llegó el momento del migranálisis de Continente Móvil de esta semana, este espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. En esta ocasión con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil. Lorena Mena Iturralde es egresada del doctorado en Ciencias Sociales del COLEF y candidata al Sistema Nacional de Investigadores, tutora de la maestría en Estudios de Migración Internacional, un posgrado en línea del COLEF, y ha participado en proyectos de investigación justamente sobre el tema migratorio en nuestra región. Además es integrante del Colegio de Comunicólogos de Baja California, del Colcom BC, y ejerció el periodismo durante una década. Lorena, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, David, ¿cómo estás? Un gusto saludarte también. Muy bien, muchísimas gracias. Oye, el tema que nos traes para hoy, a reserva de evidentemente lo que tienes preparado, es de especial interés porque finalmente vas a hablarnos de una de las comunidades que se han integrado también a nuestra comunidad aquí en esta región fronteriza, que hoy disfrutamos también, por ejemplo, de su gastronomía, de sus conocimientos, de su cultura. Así es, David. Bueno, referirnos al tema del flujo de migrantes chinos. Sabemos que nuestra región pues está acostumbrada, ¿no?, a tener esta comunidad integrada en la frontera norte, en ciudades como Mexicali y Tijuana, pues son muy característicos, están bastante integrados. Es una comunidad que tiene pues bastante reconocimiento dentro de nuestra sociedad. Pero lo que te traía a colación es más bien qué es lo que está ocurriendo con estos flujos de migrantes de esta parte del mundo que están llegando hasta la frontera, pero en otras condiciones. Porque entre todas las estadísticas de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos, que hemos estado revisando a lo largo de algunos espacios, pues hay un grupo que viene llamando la atención de las autoridades a lo largo del continente porque se ha hecho mucho más visible su presencia a lo largo de este año, y es el de personas precisamente de nacionalidad china. Y es que si se revisan las estadísticas de distintas regiones del continente, se puede detectar que prácticamente este flujo migratorio ha experimentado un inusual crecimiento desde el último trimestre de 2022 y a lo largo de este año. Para darte cifras concretas, David, me referiré a los datos que viene recopilando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés. También algunos datos que registra el Instituto Nacional de Migración en México y publica la Unidad de Política, Registro e Identidad de Personas, y también aquellas cifras que recopila el gobierno de Panamá acerca de personas que cruzan la selva del Darién, porque en estas tres fuentes de información se evidencia cómo Latinoamérica se ha convertido en una ruta cada vez más utilizada por esta población de China. Vamos en concreto, en el caso de Estados Unidos, las cifras sobre encuentros en su frontera sur con México arrojan que en el año fiscal 2022, esto es octubre de 2021 a septiembre de 2022, las autoridades de migración registraron apenas 2.176 encuentros con personas de nacionalidad china que buscaban pues ingresar a los Estados Unidos, pero la situación cambió para este año fiscal 2023, que va de octubre de 2022 a septiembre pasado. Pues suman ya 24.314 encuentros. Y aquí me estoy refiriendo solo a los datos de la frontera con México, porque aparte hay más de 11.000 encuentros con personas de China en la frontera con Canadá. Pero lo que viene pasando en la frontera con México es que es un crecimiento muy importante, del 1.017% entre un año y otro. Ahora bien, de los más de 24.000 encuentros con personas de China por parte de CBP en el año fiscal 2023, tenemos que 21.000 fueron adultos solos y más de 3.000 fueron de unidades familiares. A su vez, tenemos que la mayor parte de encuentros ocurrió en la frontera de California, fueron 12.138 encuentros aquí en esta zona, siendo pues Tijuana-San Diego la más concurrida. En segundo lugar está la frontera con Texas, con más de 7.900 encuentros. ¿Y qué ha pasado en el caso de México? Pues que pasamos de 1.125 eventos de personas de China en situación irregular en el año 2022, que fueron detectadas por autoridades migratorias de México, a 9.108 en 2023. Esto es un incremento de un poco más del 709% de un año a otro. Aquí hablamos de aquellos que fueron detectados por autoridades de migración mexicanas. Y otro dato relevante es que se viene dando en la región del Darién
porque las autoridades de migración de Panamá dan cuenta de que en 2022 las personas de nacionalidad china estaban en el puesto número 10 de nacionalidades que están cruzando esa selva, pero pues este año hubo 2.005 personas apenas, ¿no?, cruzando por el Darién. Pero en el año 2023 subieron al cuarto lugar, después de los migrantes venezolanos, ecuatorianos y haitianos, con más de 15.000 chinos usando esta ruta del Darién, con datos de entre enero y septiembre de este año. Así que es una cantidad que llama pues muchísimo la atención y nos deja ver la fuerza que está cobrando este flujo dentro de las migraciones extracontinentales, este flujo de migrantes procedentes de China, David. Oye, qué interesante, porque si bien tenemos claro que hay pues una gran cantidad de desplazados de China que buscan llegar a Estados Unidos, otros que, como yo decía, se han asentado en México, creo que muy poco hemos hablado hasta este momento de qué rutas siguen, y a mí me sorprendió mucho la parte, por ejemplo, del Darién. ¿Cómo es que llegan estas rutas? ¿Hay alguna referencia de cómo siguen esas vías? ¿Cómo llegan y construyen, digamos, esa visión de llegar por esos caminos? Sí, mira, un aspecto a destacar es que las personas de China que logran entrar en contacto con autoridades migratorias de los Estados Unidos están optando, al igual que muchos otros migrantes, por buscar el asilo en ese país. Es un proceso que no es nuevo, porque si revisamos las estadísticas, los chinos están entre los países con más solicitudes de asilo en la Unión Americana por año. Solo en el 2022, sin embargo, para darnos una idea, según ACNUR, había más de 88.000 buscadores de asilo chinos en los Estados Unidos, esperando por la resolución de sus casos. Pero el hecho es que muchos lo están ahora intentando desde la frontera mexicana y haciendo su travesía de manera irregular ante las dificultades para obtener una visa de turismo o por otras restricciones que se vienen dando hacia ellos por las tensas relaciones que, como sabemos, existen entre Estados Unidos y China. Incluso se menciona que desde la pandemia y este temor que hubo, ¿no?, que había sobre los contagios y cierto rechazo que se dio Sí. en ciertos lugares hacia los ciudadanos chinos para admitirlos, para que ingresen a ciertos países por el tema del COVID, hizo que desde el año 2020 los ciudadanos de este país pues tuvieran unas tasas de rechazo de visado mucho más altas, y no solo en los Estados Unidos, sino en otros países donde es requerido este requisito. Y pues, ¿cómo lo están haciendo? Pues resulta que ellos salen de China a algún otro destino de Asia o de Europa y de ahí toman un vuelo hacia Ecuador, que es uno de los pocos países donde no se les pide visa para ingresar como turistas, y a partir de que ya llegan ahí, se dirigen en transporte hacia Colombia para hacer la ruta del Darién. De esta ruta, pues, circula mucha información en aplicaciones chinas como Douyin, no sé si se pronuncia así, pero es la competencia de TikTok, o en grupos de Telegram para de alguna manera eludir la censura que existe en la plataforma de mensajería WeChat. Y así es como organizan ellos el viaje y contactan a guías. Están sorteando, pues de cierto modo, estos dispositivos de vigilancia que existen en este país. Un reporte de la BBC que fue publicado en el año 2022, de hecho, mencionaba que en estas plataformas se ofrecía como costo promedio para poder hacer este viaje, que una tarifa que oscilaba entre los $5,000 y $10,000 para poder cubrir el transporte a los coyotes, alimentación y el pago de sobornos, porque hasta eso está contemplado en estas tarifas que se mencionan, ¿no? Pero en el año 2023 hay otros reportes que mencionan que puede llegar a muchísimo más el costo, porque a los ciudadanos de China les suelen poner tarifas 2 o 3 veces más elevadas que a los sudamericanos o de otros países que cruzan. Y esto también se explica porque los perfiles de migrantes que se han detectado es de personas de clase trabajadora y clase media, incluso profesionistas, y pues los ven como personas que tienen más capacidad pues de pago, ¿no? Y bueno, ya transitando el Darién, al igual que otros migrantes, pues hacen la ruta por Centroamérica, la hacen también atravesando México, donde también prácticamente son irregulares porque a ellos se les pide visa para estar en México, y aquí llegan hasta la frontera, lo que les puede tomar pues más o menos de 3 meses a más, ¿no? Desde su llegada a Sudamérica, David. Wow, qué travesía.
Y ahora, alguna vez platicamos con algunos investigadores y activistas, y te estoy hablando de hace muchísimos años, y el fenómeno inmigrante, sin duda, Lorena, es sumamente dinámico por ejemplo, en el caso de la comunidad china asentada en nuestra región, pues nos decían gran parte son del área de Cantón, y decían, y los desplazamientos, te estoy hablando hace más de 10 años, tal vez más de 15 años, decían, se dan principalmente por la pobreza extrema que se vive en esa región de China, entre otros factores. Pero ahora, damos un brinco, como te digo, 15 años después, ¿hay alguna referencia a por qué se está dando este incremento en estas tasas de migración de la comunidad china a Estados Unidos por estas vías que nos narraste? Sí, mira, según analistas, este éxodo actual parece estar impulsado por una mezcla entre las incertidumbres económicas que existen y las restricciones a sus libertades personales. Recordemos que la pandemia se originó en China y que las medidas en ese país fueron sumamente estrictas para poder controlarlo. La crisis sanitaria y todo lo que conllevó esto en materia de control social, hemos visto muchas publicaciones de cómo se controló a las personas, se las confinó prácticamente por largos periodos a partir del tema de la pandemia, y esto ha dejado al país con una recuperación y un crecimiento económico bastante lento. Se habla hoy de una tasa de desempleo juvenil muy alta también, lo que deja a muchos egresados profesionistas con escasas expectativas de futuro. Además que por los confinamientos, quienes tenían, por ejemplo, negocios, tenían algún tipo de comercios, pues se vieron muy afectados, porque ante las restricciones, pues el consumo, por supuesto, se redujo, ¿no? Entonces, pues vieron muy complejo poderse recuperar económicamente. Adicional a esto, están otros factores como las restricciones a las libertades sociales, a la libertad de culto, la represión que se suele reportar por cuestiones de género, por cuestiones de religión, la represión a la protesta social. Estos factores pues han propiciado, ¿no?, que las personas busquen otras alternativas de vida fuera de las fronteras. Es más o menos lo que ellos comentan en los pocos reportes que han salido al respecto una vez que ya han cruzado la frontera y se les suele pues indagar, ¿no?, sobre los motivos. Pues comentan este tipo de situaciones. Y una opción es que a través de migraciones calificadas o aplicando a programas para captar talentos, algunos han buscado emigrar, otros intentar aplicar a requisitos de emigración como inversores, ¿no? Pero para muchas personas pues no es posible hacerlo así. Entonces las búsquedas de internet en China sobre formas de emigrar a través de la ruta latinoamericana o ruta a pie, como ellos le llaman, ha cobrado bastante relevancia, aunque resulta muy riesgosa, ¿no? Sumado a que el idioma pues es una barrera adicional en esta travesía, David. Sí, sin duda. Y sí es una ruta impresionante la que nos acabas de contar, Lorena. Bueno, otro de los grandes temas que hay alrededor de los flujos migratorios y de los desplazamientos forzados en todo el mundo hoy por hoy, que seguiremos revisando. ¿Con qué podemos cerrar a manera de conclusión luego de esto que creo que a muchos nos ha impresionado, Lorena? ¿A qué tipo de conclusión podremos llegar en este momento? Sí, pues básicamente que se trata de una migración que vamos a tener en el radar en lo que resta de este año y el siguiente seguramente, aquí en nuestra región particularmente, porque California es uno de los destinos hacia donde están apuntando muchos de los migrantes chinos por las redes de apoyo con las que cuentan allí. También muchos están apuntando hacia Nueva York. En ambas partes pues hay una gran comunidad que habla su idioma y esto les facilita el acceso a oportunidades en lo que logran pues obtener el asilo o algún otro proceso que les permita permanecer en los Estados Unidos. Incluso se habla de que hay quienes están apuntando más arriba, hacia Canadá. Las búsquedas de cómo emigrar a Canadá en China también han tenido pues un repunte importante. Y se habla también de otros que están optando por quedarse en países intermedios que les permiten recomenzar su vida. En sí, pues como vemos, mientras persistan los factores que están empujando a las personas a salir, pues estos flujos van a seguir con esta tendencia al alza. Así que vamos a tenerlo en el radar, David. Sí, sin duda, interesantísimo. Y sí, creo que muchos ubicamos lo enorme que es la comunidad china en California, hablando de Los Ángeles, San Francisco y también la comunidad de Nueva York. Y como también decías, ¿no? Pues estos países intermedios
en los que también se han asentado, como el caso de México y con especial énfasis aquí Baja California, que decir, por ejemplo, de la comunidad china en Mexicali, aunque también acá en Tijuana es enorme. Lorena, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo y nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias, David, un abrazo y saludos a toda la audiencia. Gracias, es la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, con el migranálisis de Continente Móvil de esta semana, y pues hablamos en esta ocasión sobre cómo se ha incrementado de una manera tan importante el flujo de migrantes chinos hacia la frontera con Estados Unidos por estas rutas que podría apostar que usted como yo no conocíamos que fueran tan complejas, tan complicadas y que los pusieran en tanta vulnerabilidad. Sin duda, interesantísimo e impresionantes las cifras también, ¿eh?